Toda la bendición de Dios para vos y para tu casa. Este es el podcast 141. Hablamos de cosas espirituales en el nombre de Jesucristo. Mi nombre es Claudia Muñoz, soy de la provincia de San Luis. Desarrollamos el tema de hoy y oramos a nuestro Dios. Eterno Padre, te damos gracias, venimos a ti, porque sin ti no somos nada y hemos decidido, Señor, hoy convocar a tu Santo Espíritu para esta enseñanza. Espíritu Santo de Dios, bendice los hogares, las familias, las personas que van a oír, Señor, con oídos espirituales tu enseñanza. Padre, en el nombre de Jesucristo, declaramos la victoria anticipada, declaramos el milagro, hecho está en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que hoy todo lo que hagamos y todo lo que pise la planta de nuestro pie será un territorio, Señor, bendito para la obra de tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos inmediatamente al libro de Juan, donde la palabra de Dios nos dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Una de las preguntas que siempre nuestros discípulos y la gente que nos rodea y la gente que acude a la iglesia y muchas personas por ahí siempre se hacen la misma pregunta: ¿será este un hombre de Dios? ¿Será esta una mujer de Dios? Y la gran pregunta cuando se levantan pastores, se levantan discípulos, se levantan siervos a hablar la palabra de Dios, la gran pregunta que hay en el corazón, en la mente de las personas es: ¿quién lo levantó? ¿De dónde salió pastor o pastora? Esa es la pregunta de muchas de las personas que en este momento están oyendo este mensaje. Y dice la palabra de Dios, para que no tengas error, que aquel que Dios llama, habla de Dios. Porque dice que el Espíritu que viene de Dios no es dado por medida, sino es Dios mismo. Y el Padre ama al Hijo y todas las cosas la ha entregado en sus manos. Acá está hablando acerca de la posición que tiene el verdadero Hijo de Dios. ¿Sabes cuántas veces me preguntaron el día que Dios me llamó: ¿y a vos quién te levantó? ¿Y quién te dio el nombre de pastora? ¿Y quién te puso como profeta? ¿Y de dónde saliste? Esa es la pregunta que todos se hacen y muchas me la han dicho a mí en la cara cuando yo comencé con el llamado al pastorado. En realidad, todos somos llamados. Por eso dice la palabra de Dios que pocos son los que están haciendo la obra de Dios. Pero dice la Biblia, la mies es mucha y aquellos obreros son muy pocos. ¿Y cómo sabemos cuando Dios llama a una persona? Es muy simple. Cuando vos estás en ese momento en el que tenés que tomar una decisión: ¿a qué iglesia voy a ir? ¿A dónde me voy a congregar? Bueno, tenés que saber que los frutos del Espíritu tienen que hablar por boca de los predicadores, de los pastores, de los siervos, de los que son llamados. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu son los que van a hablar y dar testimonio del Dios que los llamó. Sanidad, milagro, liberación. Si le llevan un endemoniado, el endemoniado tiene que salir libre. Si le llevan un enfermo, el enfermo se tiene que ir sano. Entonces vos con tus propios ojos vas a ver que aquella persona que está predicando la palabra en un lugar tiene el llamado de Dios. Si estas cosas vos no las ves, lo que dice la Biblia, bueno, en realidad son personas que realmente no están llamados, pero tienen un amor por la obra. Pero eso no quiere decir que estén llamados por Dios a ser pastores, a ser profetas, porque uno nace con ese espíritu profético, nacimiento, el día que Dios te pone en un hogar para que te eduquen, Él ya sabe que en un momento vas a declarar su palabra. Es algo que se sabe en el cielo, por eso comienza a descender a la tierra. ¿Y qué pasa con las personas que tienen llamado y no lo ejercen? Bueno, esas personas un día rendirán cuentas a Dios por lo que hacen de no servir a Dios o de no ejercer el llamado
tan importante que Dios pone en nuestra mente. Recuerdo cuando Dios me llamó, yo era muy niña y yo le dije que no. Cuando fui más grande, me volvió a llamar y yo le dije que no. Cuando crecí, Dios me volvió a llamar y le dije que no. Siempre que Dios me llamaba, yo le decía que no, que eso no era para mí, que el pastorado no era para mí, que yo no lo podía hacer porque no tenía palabra, porque no sabía, porque no entendía. Pero un día Dios me llamó con dolor y ahí fue cuando yo tuve que acceder al llamado eterno de mi Dios. En ese momento yo me sentí sola, en ese momento yo me sentí huérfana, me sentí desprotegida, pero yo sabía que aquel que me había llamado estaba ahí conmigo. Fue en el momento del nacimiento de mi hijo, cuando los médicos ya no sabían qué hacer, porque él nació con los pulmones no desarrollados, entonces mi hijo murió. Cuando él muere, es allí donde yo tomo la mejor decisión. Yo le dije a Dios, si vos lo dejas vivo, yo voy a predicar tu palabra. Y él me habló a mi oído y me dijo, si vos te comprometés a predicar mi palabra, yo te dejo vivo a tu hijo. Y fue en el momento en el que yo vi la mano de Dios, yo vi cuando mi hijo volvió a la vida. Hoy mi hijo tiene 20 años y yo predico la palabra de Dios, porque así se lo prometí a Dios. No es que yo predico porque el aire es natural, no predico porque alguien un día me dijo vos tenés que predicar. Yo predico porque un día hice un pacto con Dios. Y ese pacto es entre Él y yo. No hay más nadie. No está mi hijo, no está mi esposo, no está mi familia, no está nadie. El pacto lo hice con Dios y me comprometí con Él. Y yo a Él le tengo que servir, a Él tengo un cumplimiento y un deber, y a Él tengo obediencia de mandatos. Entonces, cuando vos te comprometés realmente, Dios hace una obra milagrosa en tu vida. ¿Fue fácil? No fue fácil. No fue fácil porque todo el mundo me juzgaba, me sigue juzgando el mundo. No fue fácil porque todo el mundo te pone el dedo acusador, porque ellos no comprenden el trato que vos tenés con Dios. Pero déjame decirte que David tampoco entendía lo que estaba sucediendo en la casa de su padre. Samuel tampoco entendía lo que estaba sucediendo en el vientre de su madre, y así cada uno de los profetas, cada uno de los enviados, de los levantados, nunca entendieron el proceso, pero estamos de pie porque aquel que nos llamó nos respalda. Ese que nos ungió nos respalda. Nosotros no necesitamos un nombramiento de hombres, necesitamos que la palabra de Dios se cumpla cuando sale por nuestra boca. Qué importante es entender que aquel que Dios envía habla de Dios y que la palabra de Dios se va a cumplir y que el Espíritu en esa persona no tiene medida, sino que Dios le entregó todo en sus manos. Sanidad, milagro, liberación y todo lo que la palabra de Dios habla. Comenzá a declararlo. Si eres una persona que Dios te escogió, si tenés un llamado y lo estás escondiendo en tu corazón, te invito a que hoy le digas, Señor, heme aquí. Así como yo le dije un día, heme aquí, envíame a mí. Donde quieras que tú me envíes, allí voy a ir. Y donde quieres que yo hable, allí hablaré. Y donde quieres que yo calle, allí callaré. Pero envíame, Señor. Y la promesa de Dios se levantará sobre tu casa, sobre tus hijos. Y serás, como dice la palabra de Dios, como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Que va a venir un viento y no te van a poder mover. Va a venir el agua y no te vas a ahogar porque Dios estará contigo. Palabra de Dios para tu vida, espero haya sido de mucha bendición, un poco de mi testimonio. Dios te bendiga, será hasta un próximo encuentro y oro por tu vida para que ese llamado salga a la luz. No te escondas porque Dios un día te dio un llamado y ese llamado está ejerciéndose en este momento sobre tu cabeza. Dios te bendiga y será hasta la próxima.